Los tres cerditos, los tres reyes magos, los tres mosqueteros. ¿Por qué te menciono eso? Porque parece ser un patrón consistente en muchas de las historias que conocemos desde pequeños y en muchas de las cosas que tienen que ver con ser humano y con ser cristiano. El número 3 es bien importante en muchas cosas y hoy vamos a hablar de la regla de los tres, qué es y por qué es importante para poder liberar nuestra voz y alcanzar esas personas a las que hemos sido llamados a servir. ¿Estás lista? No te lo pierdas. ¿Ya la descargaste? Te he preparado una guía gratuita que no te puedes perder. Se llama Domina la Sala y son los 5 pasos que puedes utilizar para aumentar tu seguridad y tu presencia inmediatamente, casi instantáneamente. ¿Dónde la puedes conseguir? Bueno, si no la has descargado ya, ve a martaenid.com/domina la sala para que la descargues y la accedas inmediatamente. Déjame saber cómo te sirve y coméntaselo a las personas en tu entorno que sabes que le pueden sacar provecho. Este es tu momento. Activa tu voz y vive con propósito. ¿Qué es la regla de los tres? Si tú pones atención, prestas atención y miras a tu entorno y miras a la manera en que funciona el mundo, te vas a dar cuenta que muchas cosas en nuestro planeta y en nuestro ser están arregladas en grupos de tres. Podemos comenzar por la más importante, la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres en uno son tres. Si nos miramos nosotros como seres, estamos divididos en tres, ¿verdad? Mente, cuerpo y espíritu. Tres, mente o cuerpo, espíritu y alma, si lo quieres poner de esa manera. Cuando pensamos en cómo funciona nuestro cerebro también está dividido en tres partes mayores, ¿verdad? La parte que tiene que ver con las emociones, la parte lógica y la parte instintiva o primitiva. Tenemos esas tres partes en nuestro cerebro y así es como funciona. Y nosotros hemos sido diseñados de una manera tan perfecta que el número 3 tiende a ser el número perfecto para nosotros poder retener información, para llamar la atención de las personas con las que estamos hablando y para poder dirigir las cosas de una manera organizada que haga sentido y que tenga sentido. De esa misma manera, si alguna vez has tomado algún curso o algún taller sobre cómo preparar tu historia, sobre cómo preparar un sermón o una charla, cómo preparar una lección, generalmente lo que se comenta es que el número 3 es el número perfecto en cuanto a las partes o los puntos que vas a tocar en esa charla, sermón, prédica, lo que sea que estés presentando. Y sí, generalmente eso es lo que se enseña, ¿no? Que si podemos organizar lo que vamos a presentar en tres grupos, puntos o categorías, es mucho más fácil que las personas lo retengan, que lo puedan utilizar más adelante y que sea algo que les cautive y les llame la atención. Hoy entonces vamos a hablar mucho más específicamente de qué es la regla de los tres en términos a hablar en público y a nosotros poder alcanzar el nivel más alto, a podernos mover hacia ese nivel donde estamos en lo que dicen en inglés el sweet spot, ¿verdad? Donde podemos sentirnos nosotras cómodas, pero también llevar información valiosa a las personas que le estamos hablando y ellos también pueden recibir todo el mayor provecho de lo que se va a hacer. Así que vamos a hablar de la regla de los tres en el contexto de comunicación efectiva y de comunicación de impacto y de presentaciones o conversaciones que son transformadoras, donde todas las personas envueltas pueden sacarle el mayor provecho y salir de la conversación o de la charla, de la presentación, sintiendo que su tiempo fue utilizado efectivamente. Cuando estemos hablando de esta regla de los tres, quiero que tengas una imagen en mente y es la imagen de un stool, ¿no? De una banqueta donde uno puede sentarse, generalmente, o un trípode donde se colocan las cámaras y demás. Estos aparatos o estos asientos tienen tres patas y la razón por la que tienen tres patas es porque con dos se caerían. La tercera pata es la que lo ancla y le permite tener estabilidad. Entonces también al ser tres patas en lugar de cuatro, hay un poquito más flexibilidad de dónde se puede encajar y dónde se puede colocar. Porque si tienes que acomodar cuatro patas, no puedes quizás en algunas esquinas acomodarlo bien y demás, pero con tres patas hay más flexibilidad. Pues
Esta idea, esta imagen es la que quiero que mantengas en mente mientras hablamos de esta regla de los tres, porque lo que te voy a estar presentando en esta conversación de hoy son las tres patitas que van a sostener sobre ella nuestra comunicación de impacto, nuestro mensaje transformador y esa manera de comunicarnos y de hablar con nuestro público, con nuestra audiencia, que nos van a permitir tener el mejor y mayor efecto en lo que hagamos, en lo que nos pretendamos hacer y en la manera en que queremos crear esa influencia o impacto. ¿Estás lista? Pues vamos, te los voy a mencionar los tres primero y luego te los voy a explicar rapidito. Los tres elementos, las tres patitas de nuestro stool, de nuestro trípode, son contenido, contexto y convicción. Y las tres comienzan con C deliberadamente para que sea más fácil recordarlos. Los repito, son contenido, contexto y convicción. Cuando hablo de contenido, esa es la parte más obvia y es la parte en la que la mayor parte de las personas pasan 100% casi del tiempo cuando se están preparando para una conversación, ya sea una presentación, una charla, ya sea una entrevista, una conversación uno a uno. Generalmente donde pasamos la mayor parte del tiempo es pensando en el contenido, en qué vamos a decir. Y sí, el contenido es sumamente importante. Si no estamos por lo menos conscientes o tenemos una intención deliberada de hacia dónde queremos llevar la conversación o la comunicación, entonces vamos a estar dando giros innecesarios y vamos a confundirnos a nosotros mismos y a la persona con la que estamos hablando. Pues entonces es importante tener claro cuál es ese contenido, cuál es el destino final al que queremos llevar esta conversación, cuál es el resultado hacia el cual estamos trabajando. Y luego, ya que tenemos el resultado en mente, pensar hacia atrás, ¿no? Del fin hacia el principio, en forma en reversa. Pensar qué tiene que haber ocurrido en esa conversación antes de terminar para que ese resultado sea lo más seguro posible y podamos estar tranquilas y confiadas de que vamos a llegar a la meta que nos hemos propuesto, al destino que nos hemos propuesto, ¿verdad? Pues el contenido es sumamente importante, pero a veces pasamos tanto tiempo pensando en qué vamos a decir o cómo lo vamos a decir que ignoramos que hay otros elementos de importancia que debemos tener en mente y que debemos trabajar inclusive antes de trabajar el contenido. Te menciono contenido primero de nuevo, porque eso es generalmente lo que la mayor parte de nosotros pensamos y en lo que nos enfocamos cuando nos estamos preparando para una comunicación. Pero si nos quedamos solamente en qué vamos a decir y cómo lo vamos a decir, primero que va a ser bien difícil encontrar un qué y un cómo que verdaderamente funcione y haga ese enganche con las personas con las que estás hablando si no tocas los otros dos puntos primero. Y segundo, que enfocarnos solamente en el contenido tiende a ponernos en una posición difícil porque cuando nos enfocamos solamente en el contenido estamos partiendo desde lo que nosotras conocemos, lo que nosotras queremos hacer, lo que a nosotras nos interesa y lo que nosotras conocemos ya. Y si estamos tan enfocadas en nosotras mismas, entonces perdemos una parte sumamente importante de la comunicación transformadora, que es cambiar el enfoque a las otras personas. Así que lo primero que debemos tener en consideración no es el contenido, sino el segundo eslabón o la segunda patita de nuestro trípode, que es el contexto. Y cuando yo hablo de contexto, no solamente estoy hablando del lugar donde se va a dar la reunión o la conversación, que eso sí es sumamente importante. Si tienes cualquier tipo de control sobre el espacio, es importante ver si ese espacio es verdaderamente conducente a la meta que quieres lograr y a tener el tipo de conversación que quieres tener. Porque si tú quieres tener una conversación seria con tu hijo adolescente o con tu esposo, pero te los llevas a un restaurante con música que suena fuerte, o te lo llevas a un parque donde hay juegos ocurriendo por donde quiera, o te lo llevas a un lugar que tiene distracciones, punto. Entonces no es el contexto ideal. Así que si tú tienes control del espacio y puedes asegurarte que sea el espacio lo más conducente posible al resultado que tú quieres lograr, eso va a ser sumamente importante. Contexto también envuelve que las personas o la persona
con la que tú quieres conversar esté en un estado mental que esté abierto y presto para recibir y para participar en esa conversación. ¿A qué me refiero? No sé si te ha ocurrido, pero si estás casada, esto puede sonarte familiar. Tú necesitas que tu esposo te ayude con algo. Tu esposo está por primera vez en la semana sentado frente al televisor con el control remoto en mano, viendo su deporte favorito o su programa de televisión favorito, tratando de descansar con su bebida favorita en mano. Y ese es el momento que tú escoges para decirle que tú necesitas que él te ayude a limpiar el garaje y a sacar todo lo que está allí desde hace 3 años. Obviamente, él no va a estar en el estado mental correcto para escuchar eso que tú le quieres decir. ¿Ves? Entonces el contexto incluye eso, incluye darte cuenta de que hay momentos en los que las otras personas pueden simplemente no estar en un estado mental conducente a escuchar lo que tú tienes que compartir, aunque si ellos quieren escucharlo, piensen que es importante, simplemente no es el momento. Me viene a la mente cuando ocurrió el desastre de 9/11 acá en los Estados Unidos. Yo estaba enseñando en un colegio en Puerto Rico donde la mayor parte de los estudiantes tenían familiares en los Estados Unidos. Era un colegio de habla inglesa en Puerto Rico. Cuando ocurre lo del incidente, mis estudiantes entran a mi salón y están completamente compungidos, confundidos, temerosos, no saben qué está ocurriendo, tienen familia de la que no han escuchado nada. ¿Tú crees que ese era el momento para yo tratar de reenfocarlos en una clase de inglés? Ese día yo no di clase de inglés, ese día yo los escuché, ese día hablamos de cómo Dios tiene control de todo, ese día hablamos de qué podíamos hacer para sentirnos menos inútiles en ese momento, pero no di la clase que estaba pautada para ese día. De esa misma manera he tenido charlas y conversaciones con grupos que están molestos por el entorno donde están trabajando y tuve que tomar un momento para escucharlos, para darles un espacio para desahogo. Si no hubiera hecho eso, me hubiera puesto yo misma en una posición sumamente difícil porque entonces no me iban a escuchar y yo iba a estar allá al frente tratando de hacer algo cuando en realidad estaba dando cosas contra el aguijón. No estaba alcanzando nada productivo, ¿verdad? De manera que el contexto incluye lo que en inglés le llaman reading the room o leer el espacio, leer la sala. Es estar sensible y empática a lo que pueda estar comunicándote tu audiencia verbal o no verbalmente y estar flexible a entender que hay momentos en los que la comunicación tiene que centrarse en cosas que no estaban preparadas de antemano para poder abrir el espacio para la conversación que se quiere tener más adelante. Entonces, si no entendemos el contexto, va a ser bien difícil. Pero cuando estamos hablando de hablar en público o de dar una charla, una conferencia, ese espacio de contexto debe comenzar con tú aprender todo lo más que puedas sobre ese público al que te vas a dirigir. ¿Quiénes son? ¿Por qué están allí? ¿Qué es lo que ellos quieren sacar de ese espacio? ¿Por qué te han invitado a ti o por qué estás tú allí? ¿Cuál es la meta final que tú quieres lograr con ellos? ¿Qué tipo de preparación tienen? ¿Qué espacios demográficos ellos pertenecen? ¿A qué espacios demográficos ellos pertenecen? ¿Van a ser mayormente mujeres o mayormente hombres? Más o menos de qué edad, qué tipo de educación tienen. Cuando tú estudias y te tomas el tiempo de estudiar tu audiencia o tu público, entonces puedes estar más consciente del contexto y puedes leer las claves y las señas no verbales que recibas de ellos con más eficiencia. Así que el contexto es sumamente importante. Y cuando tú estudias tu público antes de comenzar el contenido, puedes entonces tener conciencia de, ok, lo que ellos están aquí para alcanzar es esto, lo que ellos verdaderamente tienen como reto o lo que están luchando es esto, pero entonces lo que ellos desean es esto. Y si yo puedo enmarcar lo que yo voy a compartir dentro de esa información que yo recibí cuando estudié mi audiencia, entonces estoy en mejor posición de tener una comunicación de impacto con estas personas. Finalmente, convicción. Convicción. Lo he mencionado en otras ocasiones y vuelvo y lo repito. Muchas veces nos enfocamos en cómo tener autoconfianza o en cómo sentirnos seguras sobre lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, tener claridad sobre
exactamente cómo vamos a manejar el espacio y qué vamos a decir. Pero más importante que todas esas cosas es tener convicción de lo que dices, de por qué lo dices y de el hecho de que tú eres la persona adecuada para llevar ese mensaje a ese público. Con esa convicción, con esa certeza de que tú sabes porque sabes que lo que tú vas a compartir es valioso, que tú lo puedes presentar de una manera que nadie más lo puede presentar, que tú tienes la experiencia, la educación, las habilidades, las destrezas, los talentos y todo lo necesario para pararte allí y saber que lo que tú vas a presentar tiene peso y debe ser escuchado. Con esa convicción es con la que tú vas a poder entonces alcanzar a tu público de una manera que nadie más lo va a poder hacer. ¿Por qué? Porque sé que te tiene que haber ocurrido que en algún momento has tenido quizás un supervisor, quizás un compañero de trabajo, que te está tratando de decir cómo hacer algo que tú sabes hacer. Y si ellos vienen dudosos o titubeantes o sin la experiencia o sin demostrarse con convicción, entonces se hace muy fácil para ti ignorar lo que ellos te quieren decir o pensar en tu ser, ¿verdad? ¿Qué se cree esta persona? ¿Por qué vienen a decirme esto? La manera más sencilla de tú sentir que tu presentación no tuvo el efecto que tú querías, fell flat, como decimos en inglés, es tú pararte frente a un grupo sin la convicción, sin la certeza de saber que tú eres la persona indicada para estar allí. Y eso no tiene nada que ver con autoconfianza, eso tiene que ver con tener la valentía de pararte allí y de decirte a ti misma, yo tengo lo necesario. Y tiene que ver con un análisis claro de qué es lo que tú traes al espacio que te hace a ti la persona adecuada para estar allí. Y eso es tan sencillo como sentarte y decir, ok, en torno a este tema, qué experiencias yo tengo, qué preparación yo tengo, qué educación yo tengo, qué destrezas yo he desarrollado, de quién yo he aprendido, qué mentorías o coaching yo he recibido que me pueden ayudar ahora a ayudar a esta persona o qué problemas, qué dificultades yo he sobrellevado y he salido al otro lado de ellas de tal manera que yo pueda hablar con convicción sobre este tema porque yo lo he vivido y yo lo he podido superar, lo he podido sobrevivir. De manera que cuando estamos hablando de la regla de los tres, en este espacio de comunicarse con impacto, de hablar en público, de hacer tu voz sentir, es bien importante recordar estos tres elementos y recuerda la imagen del trípode o de la banqueta, ¿no? Con sus tres patitas. Y las patitas son contenido, contexto y convicción. Trabaja primero con la convicción y con el contexto. Si tú estás convencida de que tú eres la persona adecuada para estar allí hablando sobre ese tema, si tú conoces todo lo más posible sobre el público al que te vas a dirigir y si tú sabes que tu mensaje vale la pena y les va a ayudar, entonces se hace mucho más fácil preparar ese contenido de una manera que tenga impacto. Espero que esto te haya sido de ayuda. Si te ha sido de ayuda, asegúrate suscribirte a mi canal y compartirlo con otras personas en tu vida que sabes que le puede ser de impacto. Hasta la próxima semana. Esta ha sido tu mentora Marta Nit. No olvides ir a martanit.com/domina la sala para que descargues el regalo que tengo para ti. Será hasta la próxima. Chao.